Es un género narrativo en el que se presentan hechos legendarios o ficticios, relativos a las hazañas de uno o más héroes y a las luchas reales o imaginarias en las que han participado estos héroes, ya sean inventados o de sueños. Es una de las formas más antiguas de narrativa que se conoce, cuyas obras, normalmente voluminosas, tratan sobre hechos míticos o legendarios, como hazañas de héroes y grandes guerras, que a menudo sirvieron de relato fundacional de las culturas antiguas. Es un tipo de historia que conforman relatos en los que personas entran en contacto con hechos naturales o sobrenaturales, como fantasmas, demonios o espíritus, y que pueden estar relacionados con lo religioso o lo profano. Algunos de los ejemplos de leyendas son La Llorona, La Quemada y El Fantasma del Hotel California. No menciono autores porque es casi imposible determinar quién fue quien escribió estas obras, debido a su antigüedad. Definición de cuento: narración breve, oral o escrita en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos. Un ejemplo de los cuentos es la famosísima historia de Caperucita Roja, que es un cuento de hadas de transmisión oral difundido por gran parte de Europa, que luego se plasmó en diferentes escritos, en primer lugar por Charles Perrault y más tarde por los hermanos Grimm. El título del cuento proviene de la capa con la capucha de color rojo que la joven protagonista lleva siempre puesta. Cuenta la historia de esta jovencita cuando se encuentra en el bosque con el lobo feroz y cómo cae en la trampa que le tiende poco después. Otro ejemplo de cuento es El gato negro, el cual es un cuento de terror del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, publicado en el periódico Saturday Evening Post de Finlandia en su número del 19 de agosto de 1843. Y el último ejemplo de los cuentos es Pinocho, o más bien conocido como Las aventuras de Pinocho, escrito por Carlo Collodi. Es un personaje de literatura italiana y universal. Se trata de una marioneta de madera que nos cuenta cómo con cada mentira le crece la nariz. Un mito es un relato tradicional basado en antiguas creencias de diferentes comunidades y que representa explicaciones sobrenaturales de hechos o fenómenos naturales. El relato mítico está relacionado con creencias religiosas, por lo que es asociado con un carácter ritual, es decir, presenta elementos invariables y se distingue por su perdurabilidad a través del tiempo. Algunos de los ejemplos de mitos son los siguientes: Adán y Eva escrito por la Biblia, Mía escrito por Mary Shelley en el año 1820 y El Quinto Sol escrito por Toribio de Benavente Motolinia. Fábula. Una fábula es una creación literaria generalmente breve, escrita tanto en prosa como en verso y protagonizada por animales, objetos animados o personas, que a efectos de relato poseen capacidades comunicativas similares. Se trata de un subgénero de la literatura narrativa, cuyo cometido es fundamentalmente pedagógico, ilustrar mediante situaciones imaginarias las costumbres, vicios o virtudes de una región humana específica o incluso de toda una humanidad. Esto se lleva a cabo con intenciones formativas en la ética, la tradición o la moral, por lo que el destinatario usual de una fábula suelen ser los niños. Dicha enseñanza se encuentra por lo general resumida al final del relato, en una moraleja o enseñanza. No debe confundirse la fábula con el sermón, la parábola o los apólogos, que son géneros didácticos también, ni con el cuento o el poema, que en tanto formas de arte carecen siempre de moraleja. Ejemplos: fábula: el lobo con piel de oveja, Esopo para niños; el perro y su reflejo, Esopo; Pedro y el lobo, Sergei Prokofiev. Epopeya. La epopeya es un relato narrativo que forma parte del género de la épica. Las epopeyas abordan las acciones que componen la tradición de una nación o de una cultura. Algunos de sus ejemplos son la epopeya de Gilgamesh, también conocida como el poema de Gilgamesh. Este relato está compuesto por 5 poemas
sumerarios independientes y narra las hazañas del rey Gilgamesh. La Ilíada. La Ilíada es la obra escrita más antigua de la escritura occidental y se calcula que fue escrita en la segunda mitad del siglo VIII a.C. en la Grecia jónica. La Odisea. La Odisea es otra epopeya que también se le atribuye a Homero. En esta se cuenta la conquista de Troya por parte de los griegos y la audacia de Odiseo. El romance es un tipo de poema que hace parte de la tradición oral y que solo fue posible rescatar a partir de recopilaciones escritas en libros que recibían el nombre de romanceros. Es así que los romances son poemas de carácter narrativo, que pueden incluir una gran variedad de temáticas, de manera que pueden ser cantado o recitado por los juglares, que continuaban con la difusión de su contenido a donde iban a cambio de dinero o alimentos. El romance es una composición poética constituida por una serie indefinida de versos, generalmente octosílabos, que riman en asonante los pares y quedan sueltos en los impares. El término procede del francés roman, que hace referencia a una teoría de la literatura de carácter ficcional, un relato escrito mayormente en prosa que pone en evidencia un mundo imaginario. El vocablo tiene origen en la Edad Media, donde inicia la producción de obras de este tipo que llegan a vincularse e incluso confundirse con la novela. Ejemplos de poemas romances son los siguientes: Corazón Coraza de Mario Benedetti, Te quiero a las 10 de la mañana de Jaime Sabines, Si me quieres, quiéreme entera de Dulce María Loinás, Puedo escribir los versos más tristes esta noche de Pablo Neruda y Amor Eterno de Gustavo Adolfo Bécquer. El Cantar de Gesta es el nombre dado a la epopeya escrita en la Edad Media o manifestación literaria extensa perteneciente a la épica, que narra las hazañas de un héroe cuya virtudes representan modelo para un pueblo o colectividad durante el medievo. Unos ejemplos serían el romance del Rey de Rodrigo con su autor Pedro del Corral o Cantar de la Jura de Santa Gadea con el autor Marcos Giraldez Acosta, y como último ejemplo sería el romance del Infante del autor Lorenzo de Sepúlveda.